Amados hermanos, bienvenidos a nuestra clase de los viernes. Estamos estudiando el libro o la carta del apóstol Juan, que se llama Apocalipsis o Revelación, ¿verdad? Esa carta dirigida a las 7 iglesias de Asia Menor, que el número 7 representa, es un símbolo de la totalidad de la iglesia, de modo que es una carta en realidad para la iglesia en todo lugar, en todo tiempo, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos estudiado en Apocalipsis 2 la carta del Señor Jesús a la iglesia de Éfeso, ¿recuerdan? A la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, y hoy en el versículo 18 empieza la cuarta carta a la iglesia en Tiatira, ¿ok? Tiatira. Vamos a leer esta porción de la palabra, ahí lo tienen, en sus Biblias también, y dice así en el versículo 18. ¿Qué le parece si yo leo el 18? Ustedes el 19 y nos unimos en el versículo 29, hermanos, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a empezar en el 18. Los que puedan, pónganse de pie para leer la palabra, en reverencia a la lectura de la palabra santa del Señor. Yo empiezo en el 18. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice estas cosas. Yo conozco tus obras y amor y servicio y fe y tu paciencia, y que tus obras prosperas son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa, enseñar y seducir a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación y no se haga arrepentido. He aquí yo la echo en cama, y a los que adulteran con ella en gran tribulación, si no se arrepintieren de sus obras. Y me caeré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la conciencia y el corazón, y daré a cada uno de nosotros según sus obras. Pero yo os digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no pondré sobre vosotros otra carga. Pero retenedlo hasta que yo venga. Y al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como también yo la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana juntos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Pueden sentarse, hermanos, que el Señor bendiga su palabra, la exposición también de la misma. Muy bien, hermanos, Tiatira, ¿qué les recuerda Tiatira? A ver. ¿Qué les recuerda la ciudad de Tiatira? ¿A quién les recuerda la ciudad de Tiatira? Come on, como dicen en inglés. A ver, así, a ver. En el libro de Hechos. ¿Recuerdan que una vez el apóstol Pablo estaba orando a las afueras de una ciudad donde había un río? Y ahí habían congregadas varias mujeres piadosas. Y se nos habla de una de ellas que fue convertida y se llamaba Lidia, la vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. ¿Ok? Tengan eso en mente para la exposición más adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Señor Jesucristo revela este mensaje al ángel de la iglesia en Tiatira, es decir, al pastor de la iglesia que estaba en Tiatira. ¿Ok?
Eso nos recuerda, hermanos, la responsabilidad de los pastores, de los líderes de las iglesias, de que recibimos, ¿verdad?, un mensaje del Señor Jesucristo, ahora escrito en su palabra, y debemos comunicarlo con fidelidad. Tiatira era una ciudad interesante. Era una ciudad que estaba compuesta de muchos gremios de negocios, ¿ok? Por ejemplo, Lidia era vendedora de púrpura. Entonces había un gremio de vendedores de púrpura. Habían artesanos, ¿verdad? Había gente que trabajaba con pieles, como la lana. Había gente que trabajaba con metal. Entonces, la ciudad de Tiatira era una ciudad próspera y, como ustedes saben, en todas las religiones sucede que cuando hay una religión predominante, todos los negocios obviamente están influenciados por esa religión. Y la ciudad de Tiatira no era la excepción. En la ciudad de Tiatira se adoraban a diferentes dioses paganos, ¿verdad? Romanos, griegos y otros de la misma región, de modo que cada gremio, cada grupo de comerciantes tenía su patrón, ¿verdad? Tenía su deidad, su patrón o patrona. Y entonces, si tú pertenecías a un gremio en específico, tenías que participar en las fiestas que se hacían a esa imagen, a ese dios, a ese patrón. Y en ese mundo antiguo, las fiestas a los dioses incluían ofrecer sacrificios, comidas a esos dioses, y la mayoría de ellos involucraban también orgías sexuales. Habían sacerdotisas, ¿verdad?, que estaban al servicio de los hombres, y entonces en público habían relaciones sexuales porque pensaban que de esa manera el Dios de la fertilidad, por ejemplo, ¿verdad?, enviaría la lluvia y enviaría mucha abundancia para el tiempo de la cosecha. Entonces ese era el contexto en que vivían los cristianos en Tiatira cuando llegó el evangelio a ellos. Y es en esta ciudad, con sus características peculiares como Pérgamo, como Esmirna, como Éfeso, que tenían que vivir el evangelio. ¿Ok? ¿Y quién escribe? Bueno, el Señor Jesucristo, que ahora se describe con las palabras del capítulo 1 también, cuando Juan tiene la visión, ¿lo recuerdan? Cada descripción del Señor Jesucristo en estas cartas está tomada de la visión que Juan tuvo de Jesucristo. Y entonces aquí Él se describe como el Hijo de Dios. Es una expresión muy interesante. Es la única vez, de hecho, que aparece en el libro de Apocalipsis. No quiere decir que la idea, el concepto, la realidad no esté presente, pero la frase es la primera y la única vez que aparece en el libro de Apocalipsis. El Hijo de Dios es una frase muy solemne porque nos recuerda la majestad de nuestro Señor Jesucristo, su grandeza. Si Él es Hijo de Dios, quiere decir que Él comparte la naturaleza divina de su Padre. ¿Ok? Y además significa que el mensaje que escribe a la iglesia en Tiatira, pues es un mensaje que no está en contra de la voluntad de su Padre. De hecho, si vamos a Apocalipsis 1, vamos a encontrar una parte muy bonita ahí, donde dice en el versículo, a ver dónde está, en el versículo 6, Apocalipsis 1:6 dice: el Señor Jesucristo nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios y su Padre. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Y ahora Él se identifica como el Hijo de Dios, el Hijo soberano, el Hijo divino, que tiene sus ojos como llama de fuego. Así se le apareció a Juan en el capítulo 1. Que tiene sus ojos como llama de fuego, es decir,
El fuego es un símbolo de juicio, pero también de purificación, pero también de ojos penetrantes que pueden ver todo. Lo que le está diciendo el Señor Jesucristo a los hermanos en Tiatira es: yo soy el juez que juzgo, pero también que conozco, como lo va a decir más adelante, que veo toda la vida que se desarrolla en la iglesia de Tiatira. Y sus pies son semejantes al bronce bruñido, ¿verdad? El bronce bruñido es una descripción de poder, de fuerza, de este juez que ve todo y que tiene poder para castigar, para destruir a sus enemigos y al mismo tiempo para defender a su iglesia. ¿Ok? Entonces el Señor Jesucristo se identifica así: el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Bueno, esas descripciones también provienen del profeta Daniel. ¿Recuerdan las visiones que tenía Daniel de el Hijo mismo de Dios, ¿verdad? Que tiene como ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido. Algunos dicen que esa expresión bronce bruñido, bronce que parece ardiente, ¿verdad?, que está sacado de un horno de fuego, hace alusión al horno de fuego allá en Daniel, cuando tiraron a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad?, al horno de fuego. Y Jesucristo estaba presente, ahí lo recuerdan, estaba presente. Bueno, ¿qué le dice el Señor Jesucristo a la iglesia en Tiatira? Le dice lo que le dice a las demás: yo conozco tus obras. Sí, el Señor Jesucristo no es uno que ignora las cosas que hacen los cristianos en Tiatira. Él conoce todo. Él es el Hijo de Dios. Él es el que tiene ojos como llama de fuego, que ve todas las cosas. De modo que, hermanos, no hay nada que nosotros hagamos y digamos que Jesús no conozca. Pero por otro lado, el hecho de que conoce todas las cosas significa que todo lo que hacemos en su nombre no es en vano, no pasa desapercibido. Él lo conoce, Él lo sabe. Además que la palabra conocer en la Biblia, especialmente cuando habla del conocimiento de Jesucristo, es un conocimiento relacional, personal, y es un conocimiento profundo con base en una relación de salvación. Es decir, Él te conoce no solamente intelectualmente, sino te conoce personalmente. Él te ha conocido, te ha salvado, sabe quién eres. Es un conocimiento íntimo, profundo, personal. Si otros no te reconocen, no olvides que el Señor Jesucristo sí te reconoce. Él te conoce por gracia, sabe lo que eres, sabe lo que haces. Si hay personas que hablan mal de ti, mienten acerca de ti, recuerda, hay uno que sabe quién eres en realidad, que sabe que tú amas al Señor Jesucristo. Conozco tus obras, todas las cosas que haces por mí, sus obras de evangelismo, de servicio, de ayuda a los pobres, de convivencia con los hermanos, de ayudar a los necesitados. Él conoce todas las obras de los hermanos en Tiatira y también su amor, ¿verdad? Dice: conozco tus obras, tu amor. Y el amor, ¿verdad?, en la Escritura es interesante, especialmente aquí en el mensaje a las iglesias de Asia Menor, porque, si ustedes recuerdan, en el mensaje a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, versículo 4, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dijimos que eso hace referencia probablemente al entusiasmo, ¿verdad?, a las primeras obras que hacían, que demostraban su amor por Cristo. ¿Ok? Y aquí el Señor Jesucristo le dice a los de Tiatira: yo conozco tus obras y amor. A diferencia de los de Éfeso, que habían perdido su primer amor, los hermanos en Tiatira preservaban ese primer amor vivo, fugaz, ese primer amor
radiante por Cristo. Y también su servicio. La palabra servicio, a diferencia de obras, indica las obras de sacrificio que los hermanos hacían en la iglesia de Tiatira, a la comunidad que los rodeaba también. Entonces, una iglesia cristiana se debe caracterizar por obras de servicio, por obras de ayuda, pero también por este tipo de obras de misericordia, ¿verdad? No solamente, como dice el Señor Jesucristo, de amar a los que te aman o de saludar a los que te saludan, sino realmente, en la medida de lo posible, tener un corazón generoso y misericordioso, una vida de servicio al prójimo. Pero también dice, conozco tu fe. Así es, tu fe. Algunos aquí piensan que la fe tiene al menos dos significados. La fe aquí se refiere a la fe subjetiva. Cuando decimos subjetiva es la fe del sujeto, la fe del que cree. Es decir, Jesucristo le está diciendo, conozco que tú todavía crees en mí de todo corazón. Ese es el primer significado. Pero también la palabra fe puede significar fidelidad. ¿Ok? Fidelidad. Y tal vez las dos cosas están incluidas. Alguien que todavía cree de todo corazón en el Señor Jesucristo es alguien que es fiel al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y podríamos agregar un tercer significado a la palabra fe que ya hemos mencionado antes, que la palabra fe también se refiere al cuerpo de doctrina, a todas las enseñanzas. Entonces, el que cree de todo corazón en Cristo, cree en la sana enseñanza, en la sana doctrina, y entonces es fiel al Señor Jesucristo, basado no solamente en su emoción o sentimiento, sino en la voluntad revelada de Dios, en el cuerpo de doctrina, la fe verdadera. Noten entonces que las obras están caracterizadas por el amor y también por la fe, ¿verdad? De hecho, nuestro catecismo de Heidelberg dice que las verdaderas obras, las buenas obras, son aquellas que se hacen con fe. Y el apóstol Pablo dice, y todo lo que no procede de la fe es pecado. Entonces, las verdaderas obras son las que se hacen con fe verdadera en Jesucristo. Pero también conoce su paciencia. Aquí la palabra paciencia no es un término pasivo, todo lo contrario, es un término activo. Paciencia significa resistencia, paciencia en medio del sufrimiento, en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas. La fe verdadera no disminuye, no abandona al Señor Jesucristo. La fe verdadera persiste, resiste, sigue caminando aún en medio de las luchas y de las pruebas. Entonces, cuando vemos a alguien en la iglesia que tristemente a la primera que viene una dificultad se aleja de Dios, pues puede ser que no sea cristiano, o puede ser que sea un cristiano muy inmaduro, ¿verdad? Que no entiende precisamente que es necesaria la paciencia, la resistencia, en medio de la tribulación, esperar en la voluntad de Dios. Y en esto, obviamente, los tiatirenses, ¿cómo será? Los de Tiatira estaban imitando al Señor Jesucristo. Y luego dice, al final, y que tus obras postreras son más que las primeras, a diferencia de los de Éfeso, ¿verdad? O sea, vean cómo dice ahí en Éfeso, a los de Éfeso. Vamos a ubicarlo ahí. Vamos a ver. Está en el versículo. ¿Sí es a los de Éfeso o no? No puede soportar. En el 5, hermana, a ver, dice. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Vean el contraste. A los de Tiatira les dice en el versículo 18, y que tus obras postreras, o sea, las últimas, son más que las primeras, como una inversión, ¿verdad? Estos hermanos han trabajado duro y en lugar de que disminuyan sus obras para servir a Dios, han aumentado. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que así sea.
Pero bueno, no hay ninguna iglesia perfecta, hermanos. Como hemos visto, no hay ninguna iglesia perfecta. Y ahora el Señor Jesucristo le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Contra ti. Recuerden que a la iglesia de Éfeso le acusa el Señor por tener mucho discernimiento, mucho conocimiento, pero falta de amor. Y luego a los hermanos de Pérgamo les dice, ¿verdad?, que ellos no habían retenido el nombre de Cristo, no habían negado la fe, pero también en el versículo 14 le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Ok? Y noten lo que le dice ahora a los de Tiatira también. Tengo unas pocas cosas contra ti. Gracias a Dios no eran muchas cosas, pero sí unas pocas cosas contra ti. Nuevamente, hermanos, no hay iglesia perfecta. No lo hay, porque ninguno de nosotros es perfecto. Entonces, un cristiano maduro en la fe entiende que ninguna iglesia es perfecta, que nuestra iglesia, Valle de Gracia, no es perfecta, pero no por eso vamos a abandonar la iglesia. Vamos a tener paciencia, resistencia, rogar al Señor, ¿verdad? Y que nosotros seamos proactivos para solucionar los problemas, no negativos. ¿Cuáles eran esas pocas cosas? La verdad, muy duras. Dice, porque permites a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa, enseñar y seducir a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Recuerden, el libro de Apocalipsis es simbólico. Entonces, Jezabel no es un nombre propio, ¿verdad? Es una manera de referirse a una mujer importante, miembro de la iglesia de Tiatira. Y además se le nombra Jezabel por lo que hace, ya que tiene un parecido a lo que la Jezabel, la esposa de Acab, ¿verdad? Ella era una reina pagana, que Acab se casa con ella pues para mantener unión, ¿verdad?, con otros reinos. Y entonces ella adoraba a dioses paganos, principalmente a Baal, dioses de los cananeos. Y entonces lo que hace ella es que lleva la adoración de Baal al pueblo de Israel. Y en la adoración de Baal se ofrecían sacrificios a ese ídolo, y también habían fornicaciones, es decir, inmoralidades sexuales. Y entonces Jezabel promovía eso en Israel y perseguía a los profetas de Jehová, ¿lo recuerdan? Y entonces el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Tiatira, permites a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa. Entonces esa mujer Jezabel, algunos han especulado que probablemente era... No, la que mencionamos al principio. Algunas personas dicen probablemente era Lidia, que apostató. Claro, es una especulación, ¿verdad? Es una especulación. Algunos dicen tal vez Lidia apostató o vivía en inmoralidad. Era una mujer importante. Recuerden, Lidia era una vendedora de púrpura. Pero esa es una especulación. Muy probablemente no era Lidia, ¿verdad? ¿Dónde salió esa especulación? ¿Vale? ¿Dónde salió eso? Pues es una especulación conectando a Lidia, que era de Tiatira. El punto es que era una mujer que imitaba o se comportaba como Jezabel. Tremendo, ¿verdad? La palabra importante aquí es que dice, porque permites. Uno dice, wow, ¿cómo es posible que esta iglesia que amaba tanto al Señor, que hacía tanto por el Señor, que había sufrido, ¿verdad?, permitía a esta mujer? Seguramente era una mujer muy importante. Seguramente era una mujer, como vamos a ver ahorita, que era una mujer rica y poderosa, que no quería dejar su negocio, no quería que disminuyeran sus ventas, sus ganancias, y entonces decía, bueno, no hay problema
si eres cristiano, pero al mismo tiempo participas en estas fiestas de los gremios de comercio, donde ofreces sacrificios a los ídolos, comes de esas comidas y además participas en las inmoralidades sexuales. Así lo dice ahí, vean. Permites a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa, enseñar y seducir a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Hermano. O sea, eso era literal, no era... Correcto, eso era literal, por eso es el parecido, ¿verdad?, tan cercano con la Jezabel del Antiguo Testamento. Por eso dimos el contexto de Tiatira, los gremios. Cada gremio tenía su patrón, ¿no? Hacían sus fiestas en honor al patrón, se emborrachaban, ofrecían comidas al ídolo y habían inmoralidades sexuales. Y decían, no hay problema, puedes hacerlo, al fin y al cabo que eso no afecta realmente tu relación con Dios, básicamente. Muchos cristianos de Tiatira seguramente pertenecían a esos gremios y sabían que si no hacían eso, iban a sufrir económicamente. Bueno, ¿enfrentamos nosotros ese tipo de problema en nuestro tiempo actual? ¿Verdad? De una o de otra manera lo enfrentamos. ¿Qué haremos? ¿Cómo responderemos? Bueno, muchos cristianos son como esta Jezabel y dicen, no pasa nada. Un ejemplo muy claro es el deporte, ¿cierto o no? El deporte. Jugamos el domingo. ¿Está mal jugar? No hay nada de malo, ¿verdad? Pero ya cuando el deporte llega a ser como un dios, como un ídolo, y entra en conflicto con la iglesia, entonces hay que tener cuidado. Otro problema sería los trabajos ahora. Ahora el mundo ha cambiado tanto que hay trabajos, ¿verdad?, que descansas entre semana, pero el domingo tienes que trabajar. Y la gente dice, bueno, ¿qué hago? Bueno, es un reto, ¿verdad? ¿Qué hacer? El mandamiento es que debemos guardar el día de reposo. Entonces, todo verdadero cristiano, si tiene que trabajar el domingo, no va a decir, como Jezabel aquí, no importa. No, dirá, Señor, ayúdame, dame un nuevo empleo, dame un nuevo trabajo, ¿verdad? Nosotros lo sabemos. Cuando tenemos que trabajar el domingo y creemos la palabra, lo sufrimos, no simplemente somos indiferentes. Ahora, regresando a esa mujer dice ser profetisa. Es decir, ella decía, yo recibo mensaje de Dios para ustedes. Y el mensaje de Dios es que ella los seducía a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Impresionante. Ahora, otra cosa interesante que debemos notar aquí es, el problema era que los hermanos de Tiatira estaban violando la palabra de Dios flagrantemente, porque en la iglesia el apóstol Pablo dice, no permito a la mujer enseñar. Entonces, si realmente creemos la palabra, que no debe haber pastoras, ni profetisas, ni cualquier otra cosa que inventen los hombres, si realmente creemos esto, entonces en la iglesia la mujer no debe tener autoridad sobre el varón, no debe enseñar. Eso no quiere decir que no pueda enseñar en otros contextos y hacer otras obras dentro de la iglesia, pero el oficio está reservado para los hombres. Esa es la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo dice claramente, no permito que la mujer enseñe. Ahora, si esta mujer, sabiendo ese mandamiento, viola la palabra de Dios flagrantemente, entonces, ¿por qué no violar otras partes del Espíritu? Y es que eso es lo que sucede en las iglesias actuales, en las que hay pastoras, casi al 100%, ¿verdad? Garantizado es que donde hay mujeres que son pastoras, se empiezan a meter otras ideas no bíblicas. Porque Dios no puede bendecir una iglesia donde se está violando flagrantemente su palabra. Flagrantemente su palabra. Entonces, por eso el Señor, fíjense, el que está hablando, ¿quién es? El Señor Jesucristo.
Él está diciendo, permites a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñar y seducir a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. En todos los ámbitos hay, hermanos, en todas las nacionalidades, en el mundo hispano, ustedes lo saben, las mujeres pastoras proliferan. ¡Wow! Es impresionante, ¿verdad? Y empiezan a enseñar un montón de herejías ya. Nosotros no creemos, ¿verdad?, que la mujer sea inferior al hombre de ninguna manera. No creemos que la mujer sea menos inteligente que el hombre. Al contrario, hay muchísimas mujeres súper inteligentes, ¿verdad? Mucho más inteligentes que nosotros los hombres. Pero nosotros queremos ser fiel al mandato de Dios. Es eso. ¿Ok? Sí. Sí. Sí, hermana, correcto. Si ella decía ser profetisa, eso quiere decir que les decía, he recibido este mensaje de Dios. Tremendo. Claro, muchos habían caído. Ahorita lo va a decir. Y dice en el 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación y no se ha arrepentido. Noten la paciencia del Señor. La paciencia del Señor con la misma Jezabel de Tiatira. Esperen, no es un nombre personal, ¿verdad? Pero es una mujer que actuaba como Jezabel. Y también la paciencia con la iglesia de Tiatira, permitiendo este pecado. Mas sin embargo el Señor dice, le he dado tiempo. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Que no nos paga conforme a nuestras maldades inmediatamente. Sí, a ella, y ahorita va a hablar en plural, pero a ella, el Señor Jesucristo le ha tenido incluso paciencia, hermanos. Y hay mucha gente que toma la paciencia de Dios como un pretexto para seguir pecando. Y a veces somos así. El Señor es paciente con nosotros, aún viviendo en pecado. Y decimos, bueno, Dios es misericordioso, Dios es paciente, pero recuerden que Dios pone un límite a su paciencia. Y entonces el que tiene ojos como llama de fuego y pies de bronce bruñido, que es el juez poderoso, va a actuar en juicio para destruir y castigar. Le he dado tiempo. Eso nos ayuda también a entender aquí en la iglesia. En la iglesia tenemos problemas. Toda iglesia tiene problemas. Toda iglesia, toda familia, toda religión, toda institución, ¿cierto o no? Donde sea. Pero especialmente en la iglesia no tenemos que reaccionar y no tenemos que ser rápidos para condenar. No, hay que ser pacientes. Hay que señalar el pecado, sí, con amor. Y por eso cuando hay casos de disciplina en la iglesia es muy doloroso, pero no actuamos inmediatamente. Decimos, hermano, hermana, ¿qué estás haciendo? Arrepiéntete, piensa, recapacita, porque el Señor Jesucristo le había dado tiempo a esta mujer. Uno dice, Señor, ¿cómo es que le has dado tiempo a esta mujer que está haciendo tremendas herejías y pecados completamente aborrecibles? Bueno, sí, el Señor incluso le había tenido paciencia a esta mujer, hermana. Hermano, se podría decir que, como dice, porque permites, o se está diciendo como al gobierno de la iglesia que estaba dividido, unos estaban de acuerdo y tiempo para que se arrepientan que otros se decían. Sí, correcto. Ahorita se va a hacer más claro eso, hermana. Así es. Había metido división en la iglesia. Ok, sí, hermano. Y ahí, hermano, por ejemplo, si dicen que le ha dado tiempo que se arrepienta para salvación. Claro. O sea, Dios es misericordioso, ¿verdad? Él no quiere que el impío perezca, sino que se arrepienta y sea perdonado. El gran amor de Cristo, ¿verdad? Así es. Es lo que queremos. Cuando hay un problema y alguien en pecado, queremos, aunque sea difícil a veces aceptarlo, porque a veces hay cada caso, ¿verdad? Hay pecados que uno dice, mejor que se larguen, mejor que se vayan. No, el cristiano no va a actuar impulsado por sus emociones, sino imitando al Señor Jesucristo. Señor, oramos para que esa persona
se arrepienta y se reconcilie contigo y con tu iglesia. Hay muchos casos, obviamente, de disciplina en que a veces lo más recomendable es que si hay arrepentimiento, pues el hermano pueda congregarse en otra iglesia hermana sana, ¿verdad? Uno no descarta eso, pero uno no dice, ojalá que el Señor lo castigue, lo condene. ¿Cómo no? Así es. Bueno, pero es que no es malo en ese sentido, porque cuando hay un pecado no arrepentido, un pecador que no se arrepiente, pues Dios es paciente, pero también su ira se derrama sobre ellos. Imagínense, está hablando aquí de fornicación. Sí, hermana, correcto. ¿Usted cree si donde hay matrimonios y eso, cómo va a haber ahí una... Exacto. Pero es que es en la iglesia, en el pueblo de Dios, donde solamente puede pasar lo que no sucede en otro lugar. Ahí solamente hay restauración. Ahí vemos el Dios de gracia que tenemos. Terrible, ¿verdad, hermano? Hermano, entonces, por ejemplo, está en la iglesia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el término despectivo que usa para referirse a ella, y le dice esa mujer, Esa. ¿puede indicar que no era salvo? Probablemente, yo no lo sé, ¿verdad? Pero probablemente. Pero vamos a continuar porque se esclarece un poco más. Y dice, le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación y no se ha arrepentido. Persiste en ello. Pues esta mujer decía, no hay problema, somos cristianos, pero fuera de la iglesia nos emborrachamos, cometemos inmoralidades sexuales, adoramos al ídolo, pero tal vez recordaban que Pablo dice, un ídolo nada es en el mundo, malinterpretándolo, mal aplicándolo, y luego regresaban a la iglesia. El problema era que en la misma iglesia lo enseñaban y se lo permitían. Y entonces dice en el versículo 22, he aquí, ahí va, yo la he hecho en cama y a los que adulteran con ella en gran tribulación si no se arrepintieren de sus obras. La cama en la que cometen sus fechorías ahora va a ser una cama de sufrimiento, de castigo, de juicio. Es decir, Dios iba a enviar una enfermedad a ella y a los que adulteran con ella, a todos sus seguidores dentro de la iglesia de Tiatira, los echará en cama en gran tribulación e incluso quitarles la vida. No para condenarlos, pero para salvarlos. ¿Lo recuerdan? En 1 Corintios 11, donde los corintios usaban mal la Santa Cena, abusaban de la Santa Cena, se burlaban de la Santa Cena, el apóstol Pablo dice que el Señor castigó a algunos de modo que también los mató. Cuando dice algunos ya duermen, dice que estaban dormidos, ¿verdad? Una forma bíblica de decir que Dios los había castigado con la muerte. Entonces, si sucede eso, hermanos, si estás viviendo en pecado y no te arrepientes y clamas ser cristiano, afirmas ser cristiano, y tal vez sí lo seas, pero vives en pecado flagrante y te aprovechas de la paciencia de Dios, de la longanimidad de Dios, déjame decirlo claramente, Dios te puede matar. Dios te puede quitar la vida. Es una forma de disciplina. Y a los que son sus elegidos los mata para que no caigan en la condenación del infierno, sino para salvarlos. Hasta en eso se expresa la gracia de Dios y la misericordia de Dios. ¿Ok? Dice, he aquí yo la he hecho en cama y a los que adulteran con ella en gran tribulación si no se arrepintieren de sus obras. Y luego dice, y mataré a sus hijos con muerte. Es una forma bíblica de hablar, ¿verdad? Parece redundante para nosotros, pero es una forma enfática de decir, mataré a sus hijos. Así es. Aquí no está hablando de sus hijos físicos, está hablando de sus seguidores que estaban de acuerdo con ella. ¿Ok? Mataré a sus hijos con muerte. Es decir, cuando en una iglesia hay pecado, ¿ok?, cuando se viola flagrantemente la palabra de Dios y los líderes no hacen nada,
El Señor Jesucristo interviene de una manera directa. De una manera directa. Incluso matando a miembros de la congregación que no se arrepienten. Tremendo, ¿no? Es algo que también el Señor hizo en el Antiguo Claro. Testamento, cuando decía que esta generación no entrará a la tierra prometida. Así es. Uno decía, bueno, pues ellos vivían, pues van a vivir sus años, pero de repente el Señor mandaba plagas. Así es, hermano. El Señor intervenía directamente y mataba a esos pecadores que no se arrepentían. Cumpliendo su palabra que no Así van a es, entrar. así es, así es. Mataré a sus hijos con muerte. Y luego dice, y todas las iglesias, noten en plural, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la conciencia y el corazón. Esa es una referencia a Jehová en el Antiguo Testamento. Está, creo, donde en Jeremías 27. A ver quién lo encuentra, hermanos. A ver, a lo mejor tenga la referencia en su Biblia. 17, dice. Jeremías 17, ok, Jeremías 17, 10. Ahí está, Jeremías 17, 10 dice, 9 y 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo los pensamientos para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Cuando un testigo de Jehová te dice Jesús no es Dios, léele Jeremías 17:10. ¿Quién está hablando aquí? Jehová. ¿Qué hace Jehová? Escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y después le dices, mira, vamos a Apocalipsis. ¿Ok? Vamos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo ¿qué? 23. Y le dices, mira lo que dice Jesús aquí. Dice allá en el 23, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la conciencia y el corazón, y que y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Lo que Dios hace, lo hace Jesús. Las palabras aplicadas a Jehová son aplicadas a Jesús. Y claro, el testigo de Jehová ya no sabe qué hacer, ¿verdad? Entonces empieza a inventar cosas, ¿no? Jesús es Dios. Él escudriña la conciencia y el corazón. Entonces Él sabe todo de nosotros, no solo lo externo, sino también lo interno. Por eso es que la ley de Dios, los 10 mandamientos, la ley moral, no solamente gobiernan la vida exterior del cristiano, sino también la vida interior. Porque es dada por un Dios que escudriña lo interno del hombre. Y daré a cada uno de vosotros según sus obras. ¿Ok? Ahí está. ¿Preguntas, hermanos, hasta aquí? Muy bien, vamos a avanzar porque el tiempo se va. Pero yo les digo a ustedes, dice el Señor Jesucristo, y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, esta enseñanza, y no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen ellos, yo no pondré sobre vosotros otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Es decir, no todos en Tiatira, en la iglesia de Tiatira, seguían a Lidia. Gracias a Dios. A Lidia. Ya le puse nombre personal. No, a esta vez. Sí me quedé con la pregunta del capítulo 23, es decir, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. ¿Se refiere a la consecuencia de su pecado? Claro, aquí cuando dice cada uno según sus obras, no está hablando de que las obras son para salvación. No. Aquí está hablando de cristianos, ¿verdad? Que aún siendo cristianos y si viven en pecado, el Señor los castiga de acuerdo con sus obras. Los castiga, ¿verdad? O sea, es una ley, ¿verdad? Que Dios ha puesto de que si tú no obedeces, vas a sufrir la disciplina de Dios.
no está hablando aquí de que son obras para salvación, ¿no? O por tus obras malas pierdes tu salvación. Si alguno de ellos no era cristiano, obviamente. Pero también abarca la parte de que cuando dice por tus obras, si no te arrepentiste, Así es. que vas a tener. Exacto, el que no era cristiano en Tiatira vivía de esa manera y no se arrepintió, obviamente irá al infierno. Pero si alguno de ellos afirma ser cristiano y como dice aquí, ha sido seducido y engañado por esta mujer, pero aún así si no se arrepienten, el Señor los puede castigar por sus malas obras, pero no para condenación, sino para salvación. Y entonces dice, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido las profundidades de Satanás. Es bien interesante esto. No sabemos, ¿verdad?, todos los detalles, pero la mayoría de autores dicen lo siguiente, y creo que es correcto. Dicen, porque hasta la fecha hay cristianos que dicen así: para realmente conocer más y disfrutar más la salvación de Dios, debes de vivir en pecado hasta lo más profundo, porque así sabes de dónde Dios te sacó. O sea, hay gente que piensa así, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente, miren, que cuando Dios los cambia, ellos no predican el Evangelio. ¿Saben qué predican ellos? Ellos dicen, yo era esto y lo demás. Yo era esto. Exacto. Eso no es el Evangelio, ¿verdad? Eso es un testimonio de donde Dios te sacó. Pero entonces, si Dios te ha sacado del pecado, ya no regreses al pecado. Especialmente como cristiano, no puedes decir que para realmente amar a Dios y disfrutar de la salvación, voy a conocer, ¿no?, las profundidades de Satanás. En ese contexto sería, en esos gremios, participar en esas fiestas, en esas orgías, en esas borracheras, en esa idolatría, y entonces decir, yo ya sé lo que es el pecado y la maldad, y entonces de ahí Dios me rescata. Uno no puede vivir así, ¿verdad? Uno no puede pensar de esa manera. Uno agradece a Dios que nos ha sacado de las profundidades del pecado, pero ya no para vivir en pecado. Dice, no pondré sobre ustedes otra carga, pero lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. ¿Cuál es esa carga en ese sentido? Pues el contexto nos ayuda siempre. Lo que tienen, ¿qué es? Lo que tienen es obras, amor, servicio, fe, paciencia, etcétera, etcétera. El Evangelio propiamente, la sana enseñanza, eso deben retenerlo hasta que el Señor Jesucristo venga. Pero Eso. no se contradice la sana enseñanza, y acá está diciendo que esta mujer enseña algo que no. ¿Otra vez? No No entendí. se contradice. Si ellos tienen la sana enseñanza, ¿por qué permiten que enseñe esta mujer? Ah, claro, bueno, es que no es una contradicción, es una contradicción por parte de ellos, ¿verdad? Es un pecado, es una Aquí, pues la palabra, es como decir que de la vida de... la fe que dice sana enseñanza. No es una contradicción decir eso cuando nos está diciendo que esa mujer enseñaba cosas que no. Bueno, aquí está hablando de los que no seguían la doctrina de ella. Pero permitían. O sea, Ella dice, tengo algo contra ustedes Claro. que permiten. claro, ahí probablemente cuando dice permite, hermana, probablemente se refiera al grupo de líderes que hacían eso. Es como aquí, si tenemos la sana enseñanza, Exacto. no vamos a permitir. Claro, así es. Así es, pero sucede, ¿verdad?, que a veces los líderes permiten ciertas cosas. De hecho, el que se haga así es porque los líderes lo han permitido. Correcto. Pero gracias a Dios que esos hermanos estaban allí, y dice a los que no tienen esta doctrina, o sea, no estaban de acuerdo con ella. Era algo realmente, o sea, yo veo la atención de lo que dices, porque realmente no era fácil para ellos vivir en una iglesia donde los líderes no le ponían un alto a rezar, ¿verdad? Hasta cierto punto entiendo lo que dice. O sea, ¿cómo es posible
mejor me hubiera ido de la iglesia. O por ejemplo, estos pocos hermanos hubieran optado por irse, pero no se van, se quedan. Es lo que estábamos diciendo hace rato, ¿verdad? Incluso para ellos, hermana, tal vez digámoslo así, para estos hermanos fieles, eso era parte de su sufrimiento como cristianos, aún dentro de su misma iglesia. Increíble. En el versículo 19 dice, Dios conoce su fe. Sí, correcto. Sí, buen punto, buen punto. Ahí dice, ¿verdad?, que Él conoce su fe, su paciencia. Entonces, es como dice Martín Lutero, hermana, en sus escritos, el cristiano a la misma vez es justo y pecador. Así ¿De que es somos. posible llegar Es- a una seducción de Sí, tal sí existe, manera? hermana, sí. Aquí se ve que algunos habían sido engañados. Me imagino que la gran mayoría, ellos participaban voluntariamente, ¿verdad? Pero muchos sí habían sido engañados. Pero este grupo, no. Pero aún así, me imagino que luchaban y hablaban con los líderes, ¿no? Pero los líderes no reaccionaban. No reaccionaban. Hasta que Dios mismo, Jesús mismo, tiene que intervenir para castigar. O sea, los líderes no toman acción, Jesús lo va a hacer. Se figura como una iglesia en conflicto. Pues, Sí, correcto. Así es, no podía existir armonía, hermanas. No podía. Esos hermanos estaban sufriendo dentro de su propia iglesia. Pero lo que tiene, reténlo entonces, es decir, lo que ya comentamos anteriormente. Y mira, creo que eso refuerza lo que dice el 26. Y al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Fíjate, aquí el vencer en su contexto se refiere a esos hermanos que no siguen a Jezabel, que están en contra de ella, y cuando dice que venzan, y Jesús le dice retengan, guarden mis obras, se ve que ellos estaban sufriendo dentro de su iglesia. Están animando. Sí, el Señor les dice, no sigan fieles, sigan resistiendo, a pesar de que estaban en la iglesia. Aquí es interesante porque, a diferencia de las otras iglesias, el sufrimiento no viene de afuera, de que los estén persiguiendo. Aquí el sufrimiento es la inmoralidad y el pecado que está dentro de la misma iglesia. Y como hemos dicho muchas veces, casi siempre los problemas que realmente destruyen y afectan más a las iglesias no son los problemas de afuera. De afuera esperamos, como he dicho siempre, que se burlen de nosotros, que mientan, como dice Jesús en las bienaventuranzas. Es más, cuando hacen eso, ¿qué dice Él? Bienaventurados son. Pero los problemas de adentro son los que más destruyen a la iglesia. Como en una familia también. Los problemas de adentro son los que más lastiman. Y Jesús le dice, al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como también yo la he recibido de mi Padre. A ver, ¿qué salmo está citando ahí, hermanos? ¿Qué salmo está citando? ¿El 2? El Salmo 2, ¿verdad? Vamos a leer el Salmo 2 rápidamente. Salmo 2, para que vean cómo la Biblia, ¿verdad? Apocalipsis está saturada del Antiguo Testamento, ¿cierto o no? Salmo 2, dice allá en el versículo 7, 8, dice, pídeme, le dice el Señor al Hijo, y te daré por heredad, ¿qué? Las naciones, y por posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Y el Señor Jesucristo, regresando a nuestro pasaje, le dice a estos hermanos que venzan, que sean fieles, que ellos también van a tener el alto privilegio de ¿qué? De gobernar con Cristo. Dice, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como también yo la he recibido de mi Padre. ¿Recuerdan el Cristo crucificado? Es el que está hablando, que dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, y Él comparte su
autoridad, su poder, su potestad con su iglesia, con los que son fieles. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Qué significa eso? Bueno, recuerden que en Números 20, ¿qué? Yo no tengo aquí la Biblia con referencia, es Números 22, ¿no? Cuando dice, y saldrá estrella de Jacob, en Números. Y luego aquí mismo en Apocalipsis, en Números habla del Señor Jesús, ¿verdad? Y aquí mismo en Apocalipsis 13, hermana. A ver, Apocalipsis 13, versículo 8, no. Creo que es Apocalipsis, a ver quién encuentra, hermanos, cuando habla de Jesús como la estrella. ¿Lo tienen allá? ¿Ven en la 21? 21:2. No. ¿Qué dice que es la estrella de la mañana? Sí, habla de Jesús como la estrella. Apocalipsis 20, ¿qué? A ver, ¿quién me ayuda, hermanos? 22:16, ya lo encontré. Dice, note cómo dice ahí: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy, ¿qué? La raíz y el linaje de David, ¿qué? La estrella resplandeciente y de la mañana, o de la mañana. Es una versión muy literal. La estrella resplandeciente. Y regresando a Apocalipsis 2, el Señor Jesucristo le dice a estos hermanos, que le daré la estrella de la mañana. Es una forma de decir, serán recompensados con Cristo mismo. Además de que Cristo nos compartirá todo lo que Él tiene, porque con Cristo somos herederos y coherederos, ¿verdad? De todo. Pero aquí el énfasis está en que la recompensa será Cristo mismo, su presencia, estar con Él. Eso es increíble. Por eso es que el verdadero creyente ama a Cristo no por lo que le da, sino por Él, por su persona, ¿verdad? Esa es la recompensa. Cristo es la recompensa. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermoso, hermoso. Preguntas finales. Pero sí, malentendido, sí podría ser que haya cristianos que amen a Cristo por lo que les dan. Claro, así es. Mucha gente confundida que tal vez no es cristiana, o muchos cristianos inmaduros o ignorantes en el buen sentido de la palabra, dicen, yo ahora soy cristiano porque me ha dado esto y lo demás. Bueno, si lo hablan en forma material, pero Él nos ha dado salvación. Exacto, hermana, exacto. Pero ellas hacen mucho énfasis en el Evangelio de la Prosperidad. Es un claro ejemplo, ¿verdad? Ven a Cristo y te hará rico. Entonces ya no amas a Cristo, amas la riqueza, no a Cristo, ¿verdad? Eso no quiere decir que no amemos y agradezcamos por las bendiciones que el Señor nos dé, pero amamos a Cristo por lo que Él es en su persona y en su obra. O ahí mismo que dice que le dará autoridad sobre las naciones. Sí, igual. O sea, está comunicando nuestra unión con Así Cristo. es, por nuestra unión con Él, de ahí se deriva todo. Pero La unión con se Cristo. enfatiza la unión con Así Cristo es. y no lo No, exacto. Lo otro es secundario, ¿verdad? Muy bien, gracias, hermanos. Hemos terminado con nuestro estudio, por la gracia del Señor. La siguiente semana, Apocalipsis 3. Apocalipsis 3. Terminemos con una oración. Padre, gracias por tu palabra, tan hermosa, tan profunda, Señor. Tan directa también. Ayúdanos a guardar tu palabra, como dice el Señor a los hermanos en ti. Guárdanos en esta noche, cuídanos, Señor, que podamos descansar y que nunca nos alejemos de ti. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Nos vemos el domingo. Hermana, Socorro, no corra mucho, por favor. Despacito, ¿ok? Bendiciones, hermanos.